Es un podcast de La Silla Rota. Hoy vamos a hacer un recuento, un análisis hecho por La Silla Rota de un evento que, bueno, sacudió fuerte las estructuras del cártel de Sinaloa. Hablamos de la captura de Ismael El Mayo Zambada justo hace un año. Uf, sí. Y la guerra interna que desató, ¿no? Una figura que por décadas, de verdad, parecía pues intocable. Totalmente. Y de repente, ¡pum!, ya no estaba. Su caída fue una sorpresa mayúscula. Exacto. Un golpe que, digamos, reconfiguró todo el mapa del narco en México. Vamos a analizar esta historia que está llena de versiones encontradas, presuntas traiciones y esas luchas de poder muy familiares que siempre han marcado a esta organización. Todo basado en lo que documentó La Silla Rota. Sí, vamos a explorar justo eso. ¿Cómo esta captura tan particular, muy envuelta en misterio, detonó un conflicto brutal? Hablamos de la facción leal a Zambada, la llamada Maíza, contra el grupo de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, del Chapo, que identifican como la Chapiza. Y hay que recordar, digo, esto no es nuevo en el cártel de Sinaloa, estas fracturas internas. Ya vimos, por ejemplo, la ruptura con los Beltrán Leiva allá por 2008. Claro, después de que capturaron a Alfredo Beltrán Leiva, al Mochomo, que acusaron al Chapo, ¿no? Decían que él lo había entregado. Exactamente. Y luego, bueno, tras la extradición del propio Chapo Guzmán, vino esa pugna por el control con Damaso López Núñez, con el licenciado, que era su mano derecha. Parece una historia de traiciones que se repiten una y otra vez. Así es. Pero esta guerra, la más reciente, entre la Chapiza y la Malliza, tiene su origen, bueno, su origen directo en la captura y el sorpresivo traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos. Eso fue el 25 de julio de 2024. Un evento súper irregular, ¿no? Con un plan de vuelo directo a El Paso, Texas, que además aparentemente no se notificó a las autoridades mexicanas. Eso alimentó todo tipo de especulaciones desde el principio. Claro. Y la versión del propio Zambada, que surgió meses después y que reportó La Silla Rota, es impactante, la verdad. Él asegura que lo engañó Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, de los Chapitos. Ajá. Según Zambada, lo citaron en un rancho, el Huertos del Pedregal, cerca de Culiacán, supuestamente para mediar en un pleito político local, ¿no? Entre el gobernador Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen. ¿Una emboscada? Hombres armados, vestidos tipo militar, que lo someten, lo encapuchan y, órale, lo suben a una avioneta. Y él insiste. Fue un secuestro, una entrega forzada, no un acuerdo. Exacto. No fue voluntario. Hubo confusión al principio sobre qué avión era, ¿verdad? Algunos decían Cessna, pero fuentes del cartel y otros informes después señalaron un Beechcraft King Air, un turbohélice. Pero bueno, más allá del tipo de avión, lo central es la contradicción, ¿no? Si Zambada dice me secuestraron, ¿cómo se explica que Ken Salazar, el entonces embajador de Estados Unidos, confirmara que Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente ese mismo día? Pero que a Zambada se lo llevaron contra su voluntad. Sí, sí. Las fuentes de La Silla Rota exponen justo esa tensión, ¿verdad? Totalmente. Es una de las grandes incógnitas. Salazar confirmó ambas cosas: la entrega voluntaria de uno de los chapitos y, al mismo tiempo, la captura forzada del Mayo. Esto sugiere una operación, pues, compleja, posiblemente pactada a ciertos niveles, pero ejecutada con violencia y engaño contra Zambada, al menos según su versión. Y justo en medio de toda esta trama, de intriga y captura, pasa otra cosa terrible: la muerte de Héctor Melesio Cuen. La primera versión oficial de la Fiscalía de Sinaloa fue un intento de robo en una gasolinera. Incluso circuló un video, me acuerdo. Sí, sí, sí. Pero resulta que tanto Zambada como la FGR, la Fiscalía General de la República, sostienen algo muy diferente. ¿Qué dicen ellos? Pues ambas partes afirman que a Cuen lo asesinaron en el mismo rancho, en Huertos del Pedregal, justo en el momento en que Zambada estaba siendo secuestrado. De hecho, la FGR reportó haber encontrado rastros de sangre de Cuen en esa finca. O sea que la versión inicial del robo, pues, como que no cuadra. Pues no, contradice totalmente la evidencia encontrada después por la FGR. Y aquí es donde la cosa se pone, pues, más turbia, conectando con la política. Porque días antes de morir, Cuen había lanzado acusaciones muy serias contra el gobernador Rocha Moya. Hablaba de persecución política, de presunto financiamiento ilícito en su campaña de 2021. Mencionó dinerales, compras de propiedades. Y lo que añade más tensión todavía,
Cohen había denunciado públicamente que le habían quitado la protección de la Guardia Nacional y responsabilizó directamente al gobierno estatal si algo le llegaba a pasar. Imagínate. Entonces su muerte, en ese preciso lugar, en ese momento, vinculada al secuestro del Mayo, y después de señalar al poder político, Claro, se interpretó, según las fuentes de La Silla Rota, como un mensaje brutal, ¿no? Sobre esas líneas peligrosísimas que se cruzan entre la política y el crimen organizado allá en Sinaloa. Y toda esta mezcla explosiva, presunta traición, captura, política, pues parece que tuvo consecuencias devastadoras en las calles, ¿verdad? Las cifras de violencia que reporta La Silla Rota son alarmantes. absolutamente. Las estimaciones periodísticas para abril de 2025, o sea, menos de un año después, ya hablaban de más de 1,000 muertos en Sinaloa, producto directo de esta guerra interna entre los mayos y los chapitos, una espiral de violencia terrible, desatada por la caída del viejo líder. Entonces, la captura del Mayo Zambada no fue solo quitar a la cabeza de una facción histórica. No, no, fue mucho más que eso. Abrió una verdadera caja de Pandora. Desató violencia, realineamientos forzosos y dejó claro, pues una vez más, que dentro de esas estructuras criminales la lealtad pues parece ser un bien sumamente escaso, muy volátil, tan inestable como el propio poder que se disputan. Y nos deja con esa pregunta flotando, ¿no? Basada en todo este recuento de La Silla Rota, ¿qué otros pactos secretos, qué otras traiciones y complicidades, tanto en el mundo criminal como quizá en el político, todavía no han salido a la luz en esta guerra? Este es un podcast de La Silla Rota que fue realizado con ayuda de la inteligencia artificial de Google.